Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que créanme está que arde. Literalmente está en llamas. Y es que cuando hablamos del mundo del espectáculo, y más concretamente del mundo de las celebridades turcas, a veces parece que no nos da tregua, ¿verdad? Y es que el drama, la polémica, los rumores, siempre están a la orden del día. Y hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y, como no podía ser de otra manera, ha involucrado a dos nombres muy conocidos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén tan familiarizados con este dúo, les pongo un poco en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que, fueron protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, la química entre ellos en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que muchísimos fans, empezaron a soñar con que la relación trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo fueron pareja, y fueron la pareja favorita de muchos. Sus apariciones juntos, sus fotos en redes sociales, sus gestos de cariño, todo era analizado, comentado y celebrado por sus seguidores. Pero como en toda historia, y más en las historias de Hollywood, de Estambul, la historia tuvo su final. Terminaron su relación y cada uno siguió su camino. Las razones de la ruptura nunca se confirmaron públicamente, lo que, como era de esperar, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. Rumores de infidelidades, incompatibilidades de agendas, diferencias irreconciliables, todo se dijo, pero la verdad, como suele suceder, se quedó entre ellos. Pero como decía, el mundo del espectáculo no perdona, y los fans menos. Siempre están al acecho, pendientes de cualquier movimiento, de cualquier gesto, de cualquier palabra. Y precisamente la palabra es la que hoy nos trae aquí. Porque en resumen, el padre de Kerem Bürsin, que es una figura bastante presente en la vida del actor, digamos que, ha hecho un comentario que ha desatado la polémica. Y no solo eso, sino que se ha hablado mucho de la respuesta de Hande, y de si sus acciones han provocado que Kerem haya explotado. Ya les dije que esto estaba caliente. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de noticias, rumores y especulaciones. Vamos a analizar qué se dijo, cómo se dijo, qué implicaciones tiene, y por qué ha causado tanto revuelo. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo es fundamental. Bueno, vamos al grano. Todo comenzó con un comentario del padre de Kerem, en una entrevista que, si no me equivoco, fue en algún medio turco. Y aunque no tengo la cita exacta a mano, la esencia del comentario fue algo así como, digamos que el padre de Kerem hizo un comentario sobre la vida sentimental de su hijo y, de manera sutil, indirecta, pero inconfundible, mencionó a Hande Erçel. La entrevista, al parecer, giraba en torno a la carrera de Kerem, a sus proyectos futuros y a su vida personal. El periodista astuto no dudó en tocar el tema sentimental y el padre, sin evadir la pregunta, ofreció su punto de vista. Lo que dijo en términos generales fue que... Y aquí, por supuesto, estoy parafraseando y tratando de ser lo más fiel posible a lo que se rumorea que dijo, porque, ya saben, los detalles a veces son difíciles de verificar al 100%, que Kerem estaba mejor ahora, que estaba más centrado en su carrera, y que parecía haber superado ciertas etapas de su vida. El padre de Kerem, conocido por su franqueza y su cercanía con los medios, habló con orgullo de los logros profesionales de su hijo, de su compromiso con el trabajo y de su evolución como persona. Destacó su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para afrontar los desafíos. En este contexto, aludió a las relaciones sentimentales de Kerem, mencionando que su hijo había aprendido de sus experiencias y que ahora se encontraba en un momento de mayor estabilidad y madurez. Ahora bien, la forma en que esto se interpretó, y aquí es donde empieza la tormenta, fue como una indirecta muy clara hacia Hande. Como si el padre estuviera sugiriendo que la relación con Hande fue, de alguna manera, una etapa menos positiva en la vida de Kerem. La clave de la polémica radicó en la ambigüedad del mensaje. El padre no nombró directamente a Hande, pero la referencia era innegable para quienes seguían de cerca la vida del actor. La frase «superar ciertas etapas»
fue la que desató la tormenta en redes sociales. ¿A qué etapa se refería? A la relación con Ande, a su forma de ser en ese momento, a las experiencias vividas durante ese periodo. Las interpretaciones fueron múltiples y, en su mayoría, negativas hacia el comentario del padre. Imaginen la bomba que esto supuso. Los fans de Ande, por supuesto, se sintieron ofendidos. Consideraron que era una falta de respeto hacia Ande, que era injusto, y que era una forma de menospreciar su relación. Ya saben cómo son los fans, y en este caso, con justa razón, muchos se indignaron. Las redes sociales se inundaron de comentarios criticando al padre de Kerem, defendiendo a Ande y cuestionando la necesidad de hacer ese tipo de comentarios públicos. Se acusó al padre de Kerem de ser insensible, de no respetar la privacidad de Ande y de intentar dañar su imagen. Pero la cosa no quedó ahí. Porque, como era de esperar, la noticia se extendió como la pólvora por las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todos se hicieron eco de la noticia. Los hashtags #Kerembursin y #Andercel se convirtieron en trending topics en cuestión de horas. Los memes, los vídeos, las opiniones, todo circulaba a la velocidad de la luz. Los fans de ambos actores, divididos, debatían y defendían a sus ídolos. Algunos argumentaban que el padre de Kerem tenía derecho a expresar su opinión, otros que era un comentario fuera de lugar y que no aportaba nada positivo. La polémica se intensificó y se convirtió en un tema de conversación en todas partes. Y claro, empezaron las especulaciones. ¿Qué quiso decir realmente el padre de Kerem? ¿Es verdad lo que insinuó? ¿Está molesto con Ande por alguna razón? ¿O simplemente fue una mala interpretación? ¿Estaba intentando proteger a su hijo de alguna manera? ¿Quería enviar un mensaje subliminal a Ande o a su círculo? Las teorías eran innumerables. Algunos especulaban sobre posibles rencores, otros sobre diferencias irreconciliables. La verdad, como siempre, estaba en manos de los protagonistas. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿cómo iba a reaccionar Andercel? La actriz, conocida por su elegancia y su discreción, siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada. Evita los escándalos y prefiere mantenerse alejada de la controversia. Por eso, la expectativa era máxima. ¿Respondería directamente al comentario del padre de Kerem? ¿Ignoraría la situación? ¿Emitiría algún comunicado? La respuesta era incierta y la intriga palpable. Aquí es donde entramos en la segunda parte de la historia, que es, quizás, la más interesante. Porque según los rumores, Ande, en lugar de responder directamente como a veces hacen otras celebridades, optó por un camino más, digamos, sutil. Se dice, y repito, se dice porque la información no siempre es verificable, que Ande hizo algo que en el mundo del espectáculo se considera una respuesta. ¿Y qué hizo? Pues se cree que Ande hizo una publicación en sus redes sociales, con una imagen o un texto, que aunque no mencionaba directamente a nadie, tenía un claro mensaje implícito. La publicación de Ande supuestamente consistió en una foto en la que se la veía radiante, sonriente y disfrutando de su vida. La imagen cuidadosamente elegida transmitía una sensación de bienestar, de felicidad y de tranquilidad. No hubo ninguna palabra que hiciera referencia al comentario del padre de Kerem, pero la imagen hablaba por sí sola. La expresión de Ande, su postura, su vestuario, todo estaba estudiado para enviar un mensaje claro: estoy bien, soy feliz, y no me afectan los comentarios malintencionados. Ahora, ¿qué era ese mensaje? Pues según la interpretación más extendida, Ande parecía estar mostrándose fuerte, empoderada, y dejando claro que no le afectaban los comentarios. Como si dijera, yo estoy bien, sigo adelante y no me importa lo que digan. Algunos interpretaron que esta publicación era un claro mensaje de desprecio hacia el comentario del padre de Kerem. Otros, en cambio, vieron en ella una muestra de madurez y de elegancia. Consideraron que Ande había optado por la vía más inteligente, ignorar la polémica y centrarse en su propia felicidad. Pero ojo, esta es solo una interpretación. Cada quien tiene su opinión y las redes sociales se encargaron de encender más los ánimos. La publicación de Ande generó un nuevo debate. Sus fans la defendieron a capa y espada, mientras que los detractores criticaron su supuesta actitud. La polémica se mantuvo y se extendió. Y para añadir más leña al fuego se dice, aunque nuevamente no es algo confirmado al 100%, que Kerem,
al enterarse de las reacciones y de la supuesta publicación de Ande, reaccionó de una forma, digamos, un poco más explosiva. Se rumorea que Kerem, en privado, habría expresado su malestar por la situación. Que se sintió de alguna manera en medio de la polémica, y que no le gustó la forma en que se estaba desarrollando todo. Que en pocas palabras explotó. La supuesta reacción de Kerem, según los rumores, se tradujo en una serie de conversaciones con su padre, con su equipo de trabajo y con su círculo más cercano. Se dice que Kerem intentó mediar en la situación, que le pidió a su padre que se disculpara públicamente, y que intentó contactar a Ande para aclarar la situación. Sin embargo, todo esto son especulaciones y la verdad, una vez más, es difícil de confirmar. ¿Y por qué digo explotó? Bueno, porque al parecer, la situación habría generado tensión entre Kerem y su padre. Digamos que no le gustó que su padre comentara sobre su vida personal de esa manera, y que la situación se saliera de control. La relación entre Kerem y su padre siempre ha sido cercana, pero este incidente supuestamente habría afectado esa dinámica. Se dice que Kerem se sintió avergonzado por el comentario de su padre, y que no le gustó la imagen que se estaba proyectando. Y aquí es donde se empieza a armar el culebrón. La historia, que comenzó con un comentario aparentemente inocente, se convirtió en una tormenta mediática, con consecuencias impredecibles. Los protagonistas Kerem y Ande se vieron envueltos en una polémica que, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, los afectó directamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el mundo del espectáculo es un hervidero de emociones, donde cualquier comentario, por pequeño que sea, puede convertirse en un terremoto. Las celebridades, por más que intenten proteger su vida privada, siempre estarán expuestas a la opinión pública. Y los medios, las redes sociales y los fans se encargarán de amplificar cualquier comentario, gesto o palabra. Segundo, que las redes sociales son un arma de doble filo, que amplifican todo, lo bueno y lo malo, y que a veces generan más ruido del necesario. Las redes sociales son un espacio de expresión, pero también de juicios y de ataques. La inmediatez, la falta de contexto y la polarización son factores que contribuyen a la creación de polémicas y a la difusión de información errónea. Y tercero, que las relaciones sentimentales de las celebridades, por más privadas que quieran ser, siempre estarán en el punto de mira. Los fans, los medios y la opinión pública se interesan por la vida personal de las celebridades, y cualquier detalle se convierte en noticia. La privacidad en el mundo del espectáculo es un bien escaso. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que el padre de Kerem hizo un comentario que no gustó a muchos. Que Ande supuestamente respondió con una publicación en redes sociales, y que Kerem se sintió molesto por la situación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con exactitud, ya que, como les digo, la información no siempre es verificable. Pero lo que sí es evidente es que la polémica está servida. El debate, la especulación y la controversia están garantizadas. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues probablemente más especulaciones, más rumores y más interpretaciones. Es muy probable que este tema siga dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Quizás incluso alguno de los protagonistas decida hablar al respecto, pero por el momento, todo queda en el terreno de las especulaciones. La expectativa es alta. ¿Se pronunciará Kerem? ¿Lo hará Ande? ¿Habrá algún comunicado oficial? ¿Se verán las caras en algún evento público? Las preguntas son muchas y las respuestas inciertas. Pero lo más importante, en mi opinión, es que reflexionemos sobre el impacto de los comentarios y las reacciones en las redes sociales. Porque al final todos somos humanos y todos tenemos sentimientos. Y a veces nos olvidamos de eso. Nos dejamos llevar por la inmediatez y la emoción del momento, y no medimos las consecuencias de nuestras palabras. La empatía, el respeto y la prudencia son valores fundamentales. Así que creo que es importante que como comunidad aprendamos a ser más respetuosos, más empáticos, y a no caer en el juego de la polémica fácil. Es fácil criticar, juzgar y opinar sin tener toda la información. Pero es mucho más difícil comprender, respetar y ser tolerantes. Las redes sociales, en lugar de ser un espacio de confrontación, deberían ser un espacio de diálogo y de intercambio de ideas. En resumen, hemos repasado el comentario del padre de Kerem, la supuesta respuesta de Ande, la reacción de Kerem, y el impacto de todo esto en las redes sociales.
Hemos analizado las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto. Hemos visto cómo un simple comentario puede desatar una tormenta mediática, y cómo las redes sociales amplifican cualquier evento, por pequeño que sea. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el padre de Kerem se excedió? ¿Les gustó la supuesta respuesta de Hande? ¿Creen que Kerem hizo bien en reaccionar como lo hizo? ¿Cómo creen que esta situación afectará sus carreras? ¿Creen que se reconciliarán en el futuro? ¿Qué opinan de la exposición mediática en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios. Abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, pero siempre con respeto. El debate, la discusión y el intercambio de ideas son fundamentales. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que podamos seguir creciendo y trayendo más contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este tema, y les mantendremos informados. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.